Dios. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo solían acercarse a Jesús los publicanos y los pecadores a escucharle. Los fariseos y los escribas murmuraban entre ellos: Este acoge a los pecadores y come con ellos. Jesús les dijo esta parábola. Un hombre tenía 2 hijos. El menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de la herencia que me corresponde. El padre les repartió los bienes. Pocos días después, el hijo menor, juntando todo lo suyo, partió a un país lejano y allí derrochó su fortuna viviendo perdidamente. Cuando lo había gastado todo, vino por aquella tierra un hambre terrible y comenzó a pasar necesidad. Fue entonces a servir a casa de un habitante de aquel país, que lo mandó a cuidar a sus campos, a cuidar cerdos. Le entraban ganas de llenarse el estómago de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba de comer. Entonces recapacitó y se dijo: ¿Cuántos trabajadores en la casa de mi padre tienen abundancia de pan, mientras yo aquí me muero de hambre? Ahora mismo me pondré en camino e iré a la casa de mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no merezco llamarme hijo tuyo. Trátame como a uno de tus trabajadores. Se puso en camino a donde estaba su padre. Cuando todavía estaba lejos, su padre lo vio y se conmovió y corrió a su encuentro. Se le echó al cuello y lo cubrió de besos. Su hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no merezco llamarme hijo tuyo. Pero el padre dijo a sus criados: Saquen enseguida el mejor traje y vístanlo. Pónganle un anillo en la mano y sandalias en los pies. Traigan el ternero cebado y mátenlo. Celebremos un banquete, porque este hijo mío estaba muerto y ha vuelto a la vida. Estaba perdido y ha sido encontrado. Y empezaron el banquete. Su hijo mayor estaba en el campo. Cuando al volver se acercaba a la casa, oyó la música y el baile, y llamando a uno de los mozos le preguntó qué pasaba. Este le contestó: Ha vuelto tu hermano y tu padre ha matado el ternero cebado, porque lo ha recobrado sano y salvo. Él se indignó y se negaba a entrar, pero su padre salió e intentaba persuadirlo. Y él replicó a su padre: Mira, en tantos años como te sirvo, sin desobedecer nunca una orden tuya. A mí nunca me has dado un cabrito para tener un banquete con mis amigos. Y cuando ha venido ese hijo tuyo que se ha comido tus bienes con prostitutas, haces matar para él el ternero más gordo. El padre le dijo: Hijo, tú estás siempre conmigo,
y todo lo mío es tuyo. Deberías alegrarte, porque este hermano tuyo estaba muerto y ha vuelto a la vida. Estaba perdido y ha sido encontrado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, estamos ya en la cuarta semana del tiempo de Cuaresma. Estamos ya prontos a celebrar con gozo y con alegría la Semana Mayor, la Semana Santa. Y por eso la Iglesia nos sigue invitando en este tiempo a convertirnos, a volver a Dios, a despojar nuestro corazón del pecado, para que podamos morir a ese hombre viejo, a ese hombre sin Dios, a ese hombre triste, para poder resucitar con Cristo a una vida nueva. Hoy la palabra de Dios es muy rica, hermanos, y muy hermosa, como siempre. La palabra de Dios es una palabra viva, una palabra que Dios dirige a ti y a mí de manera particular, para ayudarnos a conocernos, a mirarnos y sobre todo, como le ha pasado al hijo menor, volver a la casa del Padre. Queridos hermanos, el Evangelio comienza diciendo que Jesús se sienta a comer, que Jesús acoge, que Jesús está entre los entre los publicanos y los pecadores. Esto para los judíos, sobre todo para los fariseos y para los escribas, que eran los cumplidores de la ley, los observantes de la ley, y por tanto se creían con la potestad de juzgar a los demás, a sus hermanos, a sus prójimos, pues esto para ellos era un escándalo. ¿Cómo Jesús, que se llama el Hijo de Dios, puede estar junto con los pecadores? Un escándalo. Un judío no se sienta con un pecador. Se puede contaminar. Se puede contaminar. Por eso recordarán ustedes, en aquel entonces a los leprosos se les expulsaba, porque siempre la enfermedad era consecuencia del pecado. Lo veíamos la semana pasada, ¿recuerdan? ¿Qué habrás hecho? Que Dios te está castigando. ¿Qué habrás hecho? Siempre ellos lo veían a la muerte o a la enfermedad como un castigo de Dios. Un judío practicante, como era un fariseo, un escriba, no podía juntarse. Por eso es que ellos murmuran en nuestras palabras actuales. Nosotros, ¿qué sería? Ellos rajan. Les encanta rajar a los fariseos, les encanta chismear, chismean entre ellos contra Jesús, porque Jesús trata bien a los pecadores, porque está con ellos, porque está entre ellos. Por eso es que Jesús entonces les da esta parábola. ¿Qué parábola? ¿Cómo se llama esta parábola? La parábola del hijo pródigo. También puede llamarse la parábola de los dos hijos o la parábola del padre bueno, pero se conoce comúnmente como la parábola del hijo pródigo. Aquí encontramos tres personajes, hermanos: el hijo menor, ¿qué más? El hijo mayor y a un padre. Los padres de la Iglesia dicen en sus comentarios que el hijo menor representaría a los publicanos, a los pecadores, a los gentiles.
Y el hijo mayor representaría a los fariseos y a los escribas. Y el padre representa la actitud amorosa ¿de quién? ¿De quién? De Dios que es Padre. No olviden que es Jesús quien nos ha revelado que Dios es un papá. Siempre Jesús se refiere a Dios como su papá. Abba, papito. Así se dirige Jesús a Dios, papito. Habla con su Padre. Una voz del cielo dijo: este es mi Hijo amado, mi predilecto, escúchenlo. Esa voz era la voz del Padre, ¿no? Hay un Padre Dios. Entonces, vamos a ver y hacer lo nuestro y nos vamos a examinar con la actitud, con la vida de cada uno de estos personajes. El hijo menor, dice la parábola, que le dijo a su papá que le diera la parte de la herencia que le corresponde. Quería irse de la casa. Se había aburrido de la casa. Se había aburrido de que el papá tal vez le esté diciendo: hijo, anda al campo, hijo, ayúdame en esto, hijo, hay que hacerlo de allá, hijo, como suele hacer en la casa, ¿no? Se aburrió. Se aburrió de que le manden, o se aburrió de obedecer. Se aburrió de estar con su papá. Es más, cuando se reparte la herencia, los papás ya murieron, ¿verdad? Recién ahí se reparte la herencia, ¿no? Aunque algunos por aquí se pelean por la herencia antes de que los padres mueran. Lo que pasa aquí, pues, esa es la parábola. Pues hay que examinarnos. Cada uno hay que examinarnos. No mires al otro, mírate tú. Prácticamente este hijo menor está matando a su padre. Le está diciendo: para mí ya estás muerto. Una expresión que a veces también la decimos, ¿no? Ya para mí estás muerto. Eres un estorbo. Me cansas. Me quiero largar de aquí. Quiero ser feliz. Quiero ser libre. Dame lo que me corresponde, que me largo. Y el padre le dio su parte. Dice la palabra que el hijo se fue a hacer su vida, se fue a derrochar su fortuna viviendo perdidamente. Derrochó su fortuna viviendo perdidamente, ¿eh? El dinero se acaba, hermanos. El dinero no es eterno. La felicidad no se compra con plata. Y más aún si lo usas mal. Él derrochó su dinero perdidamente. Aquí podríamos preguntarnos: ¿y tú cómo usas el dinero? ¿Eres libre con el dinero? ¿O tu corazón está allí? ¿Usas bien el dinero de tu trabajito? ¿Lo das todo para tus hijos, para tu hogar? ¿O lo derrochas? También lo derrochas en tus pecados, en tus miserias, en tus vicios. ¿Para qué quieres dinero? Cuando le pides a tu padre dinero, ¿para qué? ¿Para qué quieres dinero? ¿Para perderte en el pecado? Pues este joven perdió su dinero derrochándolo en el pecado. Cuando ya lo había gastado todo, he dicho, el dinero se acaba, vino por aquella tierra un hambre terrible y comenzó a pasar necesidad. Sí, necesidad. ¿Qué tuvo que hacer? Buscar trabajo. Sí, en la casa de su padre lo tenía todo. Cuando ustedes me dicen: padre, no sé qué hacer con mi hijo,
está en casa, se porta mal, me grita, me ofende. ¿Y qué hace tu hijo? Es soltero, padre, trabaja y te da algo para la comida. No, padre, ya bueno fuera. ¿Y qué hace ahí entonces en tu casa? Estoy casi seguro, les digo yo, que le das comida, desayuno, almuerzo y cena sin que te dé nada. Estoy seguro que hasta le lavas la ropa. Estoy seguro que le limpias el cuartito. ¿Te das cuenta? Mándalo al mundo. Y ahí comenzará a pasar necesidad. Se dará cuenta que en el mundo, en la calle, no tiene lo que en la casa. Solo que pobrecillo es un egoísta que no sabe agradecer el sacrificio de un padre y de una madre. ¿Sí? Este hombre, este joven, lejos de la casa del padre, después que se quedó sin plata, entonces tiene que buscar trabajo. Y ahí la sintió. Y lo mandaron a cuidar cerdos. Uno dirá, nuestro tiempo, nuestra cultura, que comemos el cerdito de aquí, el fritito y el motecito con chancho, qué rico, en nuestra cultura. Pero en la cultura de Jesús, pues esto es otra cosa. Cuidar chanchos, para empezar, un judío no come chancho. Para un judío, el chancho es el animal impuro. ¿Dónde lo mandaron? A cuidar animales impuros. ¡Qué ofensa! ¿Hasta dónde llegó? Incluso deseaba comer la comida ¿de qué? De los chanchos. Aquí dice las algarrobas. Pero ya sabemos nosotros a veces que le damos al chanchito, las sobras. Sí, así decimos, ¿no? Las sobras. Deseaba comer la comida de los chanchos, las sobras, por no decir otra cosa. Hermanos, el pecado que nos aleja de la casa, el pecado que nos lleva a perdernos en el mundo, nos termina humillándonos en lo más bajo. Y tantas veces nosotros seguimos empecinados y seguimos dejándonos engañar por el demonio, que nos seduce a querer ser libres, ¿no?, de la casa del Padre. Y encontramos esto. ¿Qué encontró este hombre? ¿Fue feliz? No. ¿Qué encontró? Muerte, desolación, tristeza, hambre. Mirémonos un poquito nosotros, hermanos. Cuando derrochamos el dinero de la casa y nos perdemos en el pecado, en el vicio, en la droga, en el alcohol, en tragamonedas y en tantos otros vicios, ¿cómo terminas? ¿Feliz? No seas tonto, terminas triste, terminas sin nada, terminas solo. He conocido a muchos señores en la vida como sacerdote que dejaron su familia, dejaron a sus hijos y se fueron con otra señora. Dice que ser feliz. Encontré la felicidad, padre. Después de años te los encuentras y qué tristeza de vida. Y muchos de ellos, también he conocido, terminan volviendo al hogar. Algunos, gracias a Dios, se encuentran a una mujer que les recibe a pesar de tanto pecado y de tanta maldad. Pero ¿cuánto daño hiciste y cómo terminaste? Abandonado, solo, en tu pecado, en tu miseria, comiendo, ¿qué cosa? Sobras. Comiendo sobras. Pues este hijo menor dice, recapacitó. Esto es importante y esto es lo que busca el Señor hoy para nosotros, hermanos. Recapacita.
Tantas veces tu madre te lo ha gritado: hijo, recapacita, hija, recapacita. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa eso? Piensa, piensa. El pecado obnubila la razón. ¿No has escuchado las noticias? Cuando fulano mata a su esposa, mata a sus hijos, mata a sus padres, y le preguntan luego: ¿y qué pasó? ¿Por qué lo hiciste? No sé, no pensé, claro, pero antes de eso jala la pita y ese hombre está lejos de Dios. Se alejó de Dios, alejó su corazón de Dios. Y ten cuidado, que muchas veces podemos estar engañados, creer que estamos con Dios, pero nuestro corazón está lejos. Recapacitó y se dio cuenta hasta dónde lo había llevado el pecado. Por eso dijo para sí mismo: me levantaré, signo del que se resucita. El muerto yace, el resucitado está de pie. Me levantaré. El pecado me tumba, el pecado me mata, el pecado me paraliza, el pecado no me deja hacer el bien. Por eso quieres hacer el bien, pero no puedes, sigues en tu pecado. A pesar de que ves el sufrimiento de tus hijos, sigues haciendo daño, porque sigues tirado. Me levantaré y volveré a la casa de mi padre. Volveré. ¿Recuerdan todas estas semanas qué es convertirnos? Volver a Dios. Y volveré a la casa de mi padre. Me sacudiré de este pecado con la ayuda de Dios, hermanos, porque Dios quiere que tú vivas, que te levantes de tu pecado y que no estés tirado allí en tu rencor, en tu odio, en tus vicios, muerto, lejos de Dios, sino que tu corazón esté lleno de Él. Y entonces se decide volver a la casa del Padre. Se decide volver a la casa del Padre. Seguramente por su cabeza se le habrá pasado varias veces a este joven, que no lo dice el Evangelio, pero nos ponemos en su lugar: ¿me perdonará mi padre? A lo mejor mi padre me va a reprochar, o a lo mejor me va a agarrar a palos. Mejor no voy, me desanimo, porque el diablo buscará también que no vuelvas a Dios. Y te pondrá un sinnúmero de razones en la cabeza para que no experimentes el gozo y la alegría del perdón y de la vuelta al Padre. Mañana mejor, otro día, ahora no, ya esta es la última. Ya la próxima semana ya no me embriago, porque el Padre está que dice que nos convirtamos. Este dominguito me tiró la última borrachera, la próxima ya no. Y así posponemos la gracia de Dios, que quiere tocar tu corazón, inundarlo y transformarlo para que haga el bien. Sin embargo, a pesar de que este joven está en el pecado, como el Espíritu Santo igual le mueve a salir al encuentro, a ir a buscar a su padre, a volver a la casa donde lo tenía todo, Y dice: le diré a mi padre: Padre, perdóname, porque he pecado contra el cielo. Claro, ¿contra quién? Contra Dios y contra ti, Padre. No merezco llamarme hijo tuyo. Trátame como uno de tus trabajadores, como uno de tus siervos. Ya no llamo siervos, los llamo amigos, dice el Señor. No somos sus siervos, somos sus hijos por el bautismo. Y se pone en camino de vuelta a la casa del Padre. Se pone en camino. Hermano, hoy el Señor también te invita a ponerte en camino, de vuelta a la casa del Padre, de vuelta a Dios.
Porque cuando vuelves a Dios, entonces también te pones en camino de vuelta a tu hogar, hermano. Te has peleado con tu mujer, pídele perdón. Te has peleado con tu esposo, por favor, pídele perdón. Y perdónense mutuamente. Vuelvan a la casa del Padre. Piensen en sus hijos. Piensen en ese bien tan grande llamado matrimonio que Dios les ha regalado y ha puesto en sus manos. Te has ido del hogar dejando a tus padres sufriendo. Vuelve a la casa. ¿No te das cuenta que lejos de tu casa no eres feliz? Viviendo con la amiguita, con el amiguito tontamente, sufriendo. Pero no lo quieres ver tantas veces. Por eso te he dicho, piensa, recapacita, reflexiona. Pídele a Dios esa gracia. Los hermanos tantas veces peleados los hermanos, años peleados. Hermano, recapacita, vuelve a Dios y vuelve a tu hermano. Cuando el hijo va llegando a la casa, dice a lo lejos, el papá, entra en escena el papá lo vio. Y dice que al verlo a lo lejos se conmovió, mira, se conmovió. Claro, ¿qué padre no se alegra? ¿Qué padre no se conmueve? ¿Qué padre no llora al ver a su hijo volver a casa? Dice que el padre corrió, no lo esperó. ¿Qué lo va a esperar? Ya ha pasado mucho tiempo que el hijo se fue, que el ingrato no vino, que se fue a perder en el mundo, en sus pecados. Corrió, no podía esperarlo. Él ya lo estaba esperando, no podía esperarlo. Hermano, Dios ya nos está esperando, Dios ya nos está esperando. Dios está a la puerta esperando, tocando, para que tú le abras y le dejes entrar en tu corazón y en tu vida. Cánsate de pecar. Cánsate, hermano, cánsate de vivir sin Dios. Cánsate de vivir así, estéril. Cánsate de hacer sufrir al otro. Y vuelve al Padre. El Padre corrió, dice, se conmovió, corrió, lo abrazó. No lo agarró a palos, mira. Lo abrazó y lo llenó de besos. El beso significa el ósculo de la paz. Lo llenó de besos y al llenarle de besos le dice, hijo, paz, la paz. No tengo nada contra ti. Es mi hijo, la paz. Y mientras él comenzó a dar su discurso, Padre, pecado contra el cielo y contra ti, no merezco ya. El padre lo calló porque dijo a sus criados, traigan enseguida el mejor traje y vístanlo. ¿Recuerdas el pecado de Adán y Eva? Se dieron cuenta que estaban desnudos. El pecado, hermano, nos desnuda. Te quedas sin nada. Eres un vagabundo. El pecado nos destroza el traje. El día de nuestro bautismo, cuando el Señor nos hizo hijos suyos, nos pusieron un traje. ¿Qué color era? Blanco, el traje blanco. Nuestra dignidad de hijos de Dios. El pecado lo mancha. El diablo lo destroza, nos desnuda, nos lo arranca ese traje de fiesta, que es el traje que nos permite entrar al cielo. Por eso, pónganle el mejor traje. Vístanlo otra vez. Es mi hijo. Es mi hijo. Además, pónganle el anillo en la mano. A ver, los casados, levanten la mano con el anillo. Pobrecito. ¿O hay poquitos casados? ¿O ya se cansaron de llevar el anillo? Las madrecitas también tienen un anillo, claro. En los casados el anillo es el espantamoscas, por si acaso. Hay que llevarlo siempre, No te hagas el solterito.
El anillo significa yo le pertenezco a una mujer, yo le pertenezco a un hombre. Cuando te ven el anillo, ese hombre es casado. Por eso ese espanta moscas. Por ahí va una mosca, la espanta el anillo. Es consagración. Pónganle el anillo, es mi hijo. Me pertenece. Y además, pónganle las sandalias. Ha ido vagabundo por el mundo en el camino del mal, haciéndose daño. Pónganle las sandalias porque ha vuelto mi hijo. Y además, maten el ternero cebado. Los judíos, hermanos, cuando tenían que purificar o pedir perdón por sus pecados, iban al templo y ofrecían un cordero que tenía que ser sin mancha y tenía que ser mansito. Y lo ofrecían a Dios, el sacerdote lo sacrificaba, derramaba la sangre sobre el altar, lo incineraban y luego el judío volvía a su casa reconciliado. Dios me ha perdonado, he ofrecido el sacrificio a Dios por mis pecados. Maten el cordero cebado. Y este cordero cebado es Jesucristo, hermanos. Él se ofreció en el altar de la cruz, ahí derramó su sangre para el perdón de nuestros pecados y lo entregó, se ofreció, se sacrificó una vez y para siempre. Por eso hoy ya no ofrecemos corderitos, ni palomitas, ni nada. Hoy nos acercamos a Jesucristo, nos acercamos al confesionario y ahí el Señor nos perdona de nuestras miserias y nuestros pecados. Y ahí en ese confesionario el Señor nos abraza, nos besa, hace fiesta. Porque este hijo mío estaba perdido, estaba muerto, estaba lejos de mí. Y ha vuelto a la vida, lo he vuelto a encontrar. Qué alegría, hermanos, tener un papá tan bueno. Un Padre del cielo que no nos señala, que no nos acusa, que no nos condena, sino que siempre nos da la oportunidad de volver a Él. Y por último, apareció el hijo mayor. Y el hijo mayor, les dije antes, representa ¿a quiénes? A los fariseos hipócritas. El fariseo es un gran soberbio. Se cree, porque cumple la ley, se cree que puede juzgar a los demás. Hemos traído a esta mujer en flagrante adulterio. La ley manda que debe morir apedreada. Ellos se creían en la potestad de apedrear a cualquiera porque se creían sin pecado. Por eso Jesús le dice: hipócritas, quien no tiene pecado, que lance la primera piedra. Se comenzaron ahí porque se dieron cuenta que tenían pecado. Pues este hijo mayor no se alegró, hermanos. Cuando le dijeron que que su hermano había vuelto, no se alegró. No se alegraban de que Jesús se sentara a comer con los pecadores. Ahora entiendes la parábola. Los fariseos no se alegraban de que Jesús se sentara a comer con los pecadores, sino que al contrario, murmuraban, hablaban mal de él. Aquí está. Este hombre, el hijo mayor, no se alegró, no quería entrar en la fiesta. ¿Cómo voy a entrar y me voy a alegrar con ese? Ni siquiera lo llamó hermano, con ese que se ha gastado tu plata con prostituta. Ya lo juzgó. ¿Recuerdas? Dos se fueron a rezar ante el Señor. Uno era un publicano y el otro era un fariseo. El fariseo, ¿cómo rezaba? Señor, con las manos levantadas te doy gracias porque yo sí vengo a la misa, yo sí pago mi diezmo, doy mi limosna, yo soy buenito, yo cumplo los mandamientos y no soy como ese que está ahí a mi lado, desgraciado, borracho, mentiroso, que nunca viene a la misa, que viene solamente de vez en cuando. ¿A quién escuchó Dios? ¿A ese fariseo o al publicano
que dice que ni siquiera se atrevía a levantar los ojos porque sabía que era pecador y le decía a Dios: Señor, ten piedad de mí que soy un pecador. ¿A quién escuchó Dios? ¿Al publicano o al fariseo hipócrita? Al publicano. Pues aquí está, hermano, el publicano en este hermano, perdón, el fariseo en este hermano mayor. No se alegra de que el hermano ha vuelto, no se alegra de que Dios perdona al pecador, no se alegra que Dios, hermano, se conmueve porque el hermano ha vuelto después del pecado, que ha estado muerto. No se alegra. Entonces, hermano, ¿dónde estás tú? ¿En el hermano menor? ¿En el hermano mayor? ¿Cuál es tu actitud contra tu hermano, ante tu hermano? ¿Cuál es ¿Te alegras de que el hermano se convierta? ¿Te alegras de que el hermano le vaya bien? ¿Eres capaz, querido hermano, de levantarte y volver a la casa, de pedir perdón? Te invito a experimentar, hermano, te invito a experimentar la alegría del perdón, la alegría del amor de Dios para contigo. Dios también te está esperando a ti. Y Dios también te dice, como le dijo al hijo mayor: hermano, hijo, alégrate. Tú siempre estás conmigo, entonces alégrate. Si tú dices que estás siempre conmigo, entonces conoces mis mandamientos. Alégrate, no estés triste. Alégrate que tu hermano ha vuelto, que tu hermano se ha convertido y ha entrado en la vida. ¿Dónde estás? Sería bueno que hoy, hermanos, en nuestra casa reflexionemos y podamos pedirle al Señor la gracia de volver a Él y de experimentar su amor y su misericordia. Nuestra Madre del Cielo, queridos hermanos, la Virgen María nos acompañe y nos ayude en este discernimiento, en este recapacitar para volver a la casa de nuestro Padre Dios. Que así sea. Juntos decimos: creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia